Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a la sesión pues, del día de hoy. Como siempre, pues me complace acompañarlos. El día de hoy, pues vamos a iniciar con una nueva competencia y con las dos evidencias respectivas con las que esta competencia se evalúa. La competencia se denomina orientar investigación formativa según referentes técnicos. Pues es una competencia muy importante porque digamos que aborda el tema de lo que es la investigación y pues no solamente trata de aprender a investigar, sino cómo hacerlo y pues desde un punto de vista aplicado. Nosotros muchas veces vemos la investigación como algo que solo pues es para los científicos o solo para la comunidad como intelectual que está dedicada a esto, pero la investigación pues tiene muchísimas aplicaciones y podemos aterrizarla, digamos, a problemas reales que hacen parte pues de nuestro entorno, de nuestro contexto productivo, social o también pues comunitario. Entonces, pues los objetivos de la sesión del día de hoy, como siempre, pues son hablar acerca de las evidencias, ¿sí? Socializar la guía de aprendizaje, hablar un poquito acerca de la parte teórica que ustedes tienen que tener pues clara para poder desarrollar las evidencias. Vamos a ver en detalle cómo elaborar cada una de ellas. Vamos a repasar la ruta por la que ustedes pueden hacer la entrega y me interesa mucho el tema de las fechas de entrega porque pues como ustedes pudieron ver en el anuncio, la competencia arranca el día de hoy y finaliza el próximo domingo, es decir, que solamente pues van a tener 7 días para elaborar las dos evidencias de esta semana. Bueno, entonces la primera evidencia de la que vamos a hablar acá es un mapa mental, tiene como fecha de inicio pues el día de hoy y fecha de finalización el próximo domingo 13. Pues es muy importante aquí, antes de empezar a hablar de las actividades, que ustedes comprendan pues lo que significa como tal investigar, ¿no? Pues que no es otra cosa que observar pues como con atención una realidad, estar en capacidad de ser muy críticos, ¿sí? De formular preguntas, de buscar respuestas a esas preguntas y proponer soluciones a esa problemática que se identifica al inicio de una investigación, ¿sí? Acá en esta competencia, pues cuando hablamos puntualmente de investigación formativa, que es lo que menciona la guía de aprendizaje, no es otra cosa que pues aprender haciendo, ¿sí? Y por eso, digamos que las dos evidencias están enfocadas básicamente en dos estrategias pedagógicas. Una es el estudio de caso, en el cual pues se va a observar un problema real que ustedes van a identificar, y la otra estrategia pedagógica pues es el aprendizaje basado en proyectos, y es que ustedes van a proponer pues un proyecto de investigación para solucionarlo, ¿sí? No, pues no se vayan a asustar con lo que acabo de mencionar, ya vamos a ver en detalle cómo desarrollar. Entonces, la primera evidencia pues es este mapa mental. Regálenme un segundito, trato de cerrar aquí esta pantalla para que me deje compartir sin hacer interferencia en la lectura. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están observando mi pantalla ahí? ¿Me confirman, porfa, si están observando mi pantalla? Sí, señor. Ok, Profe, listo, listo. Bueno, entonces la primera evidencia es un mapa mental sobre las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato. Ese es el nombre técnico de la evidencia y pues así aparece en la guía, ¿sí? Entonces, para resumirles, lo que vamos a hacer aquí es elaborar un mapa mental, ¿sí? ¿Por qué hacemos un mapa mental en esta evidencia? Porque pues un mapa mental es como dibujar unas ideas
dibujar, resumir algo que nosotros hemos identificado, algo que hemos investigado, y pues obviamente los mapas mentales permiten organizar la información y visualizarla de una manera mucho más sencilla. Es resumir algo complejo en algo pues sencillo, simple y visualmente pues atractivo. Y obviamente nos permite hacer como un bosquejo del entorno en donde se va a realizar la investigación. Y este mapa mental es como el punto de partida de la siguiente evidencia, que es como tal ya la propuesta de investigación. Entonces, ¿cuáles Hay son los... manos libres que están ahí en mi bolso, por favor. Apagamos el micrófono que está encendido, por favor. Gracias. Hay un micrófono encendido. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para desarrollar esta evidencia? Primero, revisar el material de formación, que es fundamentos de investigación. Segundo, pues acá la guía dice que hay que leer el anexo del mapa mental. Esto es un anexo que está en la plataforma en donde se explica cómo se elabora un mapa mental, pero pues obviamente esa explicación la voy a dar yo acá. Si ustedes consideran necesario volver a descargar ese anexo, pues lo hacen. Aún así, pues ya en línea existen muchas herramientas y muchas páginas con las que uno puede elaborar pues mapas mentales ya de una manera mucho más simplificada. Y finalmente, pues van a elaborar el mapa mental teniendo en cuenta las recomendaciones que yo voy a dar durante esta sesión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones para elaborar un mapa mental? Primero vamos a definir lo que es el mapa mental y después vamos a hablar de cómo van a desarrollar el mapa mental de esta evidencia, porque los mapas mentales tienen muchas aplicaciones. Como les decía hace un momento, los mapas mentales pues son una representación visual de unas ideas y de unos conceptos que están relacionados entre sí. Hay que tener claro que mapa mental no es lo mismo que mapa conceptual, ni que cuadro sinóptico, ni que diagrama. El mapa mental tiene unas características muy específicas que lo diferencian de lo que acabo de mencionar. ¿Y cuáles son esas características que diferencian al mapa mental? Primero, que él tiene un nodo central, ¿sí? Que es esto que estamos viendo acá en pantalla. Y ese nodo central siempre tiene que tener una imagen que represente el tema central de ese mapa mental, ¿sí? Después, la siguiente característica es que el mapa mental se va desarrollando como si fuera una ramificación de un árbol. Entonces, como pueden ver acá, hay unas ramas principales que serían las ideas principales después de desarrollar pues el tema central. Esas ramas principales pues van interconectadas a la idea central o al nodo central del mapa. Mapa mental también tiene unas ramas secundarias, que son estas más delgaditas que vemos acá, que también están interconectadas con las ramas principales y que van a dar al centro del árbol. Entonces, la idea de un mapa mental, pues obviamente es que sea visualmente muy atractivo, muy llamativo. Los mapas mentales nacen como una estrategia de estudio. Entonces, se resumían grandes cantidades de información en estos dibujos o en estos diagramas que nos permiten recordar de una manera mucho más fácil información cuando yo relaciono una imagen con un concepto que veo acá. Por esa razón, los mapas mentales también tienen que tener palabras claves y símbolos, ¿sí? Que yo ubico, pues dependiendo del concepto que yo quiera representar con ese icono o con esa palabra clave. Acá también la otra característica del mapa mental son las jerarquías. Quiere decir que las ideas que están por acá lejos son menos importantes que las que están acá en las ramas principales. Eso quiere decir que los mapas mentales siempre se deben elaborar desde el centro hacia el exterior y no del exterior hacia el centro. Las conexiones, es decir, esas flechas o esas líneas o bueno, la manera como ustedes elaboren su mapa, deben verse presentes. Todas las ideas deben estar interconectadas, como vemos en este ejemplo acá. Y obviamente
pues debe tener una cierta flexibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber un equilibrio entre el mapa mental. Si acá hay dos ramas, acá también deben haber dos. Yo ya empiezo a jugar es con los colores, como la idea que yo estoy tratando acá, pues es diferente a la de abajo, puedo utilizar un color diferente al de arriba, precisamente para ir generando diferenciación en los conceptos y, como les decía hace un momento, pues recordar de una manera más fácil lo que yo quiero pues comunicar. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para elaborar mapas mentales? En la red hay muchas, la gran mayoría pues son gratuitas. Yo les recomiendo que utilicen Canva, pues que es como fácil de manejar y pues ya hay un acercamiento en otras evidencias. Ustedes simplemente filtran y ponen mapas mentales y ahí les aparecen, digamos, los diseños gratuitos. Eh, lo que pasa es que uno puede personalizar el mapa mental, cambiarle los colores y pues obviamente utilizar la estructura de diseño que ya Canva me ofrece, pero pues puedo personalizarlo dándole como un estilo o un sello propio al mapa mental. Me doy cuenta que a veces en algunas evidencias hay coincidencias y escogen como el mismo diseño. Entonces no hay una diferenciación entre uno y otro, a no ser que yo le dé ese toque propio y personal, pues como al mapa. Acá, recomendaciones para elaborar los mapas. ¿Qué se debe tener en cuenta? Primero, siempre empezar por el nodo central, es decir, la imagen del centro. Utilizar palabras claves por acá, frases cortas. Recuerden que si estamos elaborando un mapa mental, pues precisamente es porque queremos resumir y no llenar eso de texto y de información. Utilizar colores, hacerlo visualmente pues atractivo porque es una herramienta gráfica. Tener una jerarquía lógica, es decir, que haya un orden, que haya una coherencia, que las ideas que están por acá sí tengan relación con las principales y a su vez con el centro, que todas las ideas estén interconectadas, que haya simetría, que haya equilibrio, que no haya un lado del mapa que esté más recargado que el otro, ¿sí? Incluirle imágenes, incluirle iconos como flechas, figuras geométricas, y obviamente pues seleccionar una herramienta fácil que no los vaya a complicar. Si dado el caso no quieren utilizar ninguna herramienta de estas y lo quieren hacer a mano con colores y con recortes, pues pueden hacerlo también. Simplemente pues lo escanean o le toman una foto donde visualmente se vea y la cargan de esa forma. Entonces, en conclusión, ya tenemos aquí claro qué es un mapa mental y cómo se elabora. Podemos definir que los mapas mentales pues, son una herramienta gráfica que permite resumir información. Aquí ya tenemos claro qué es un mapa mental, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a hablar puntualmente de la evidencia que es un mapa mental, ¿sí? Sobre un contexto social, productivo, donde ustedes actualmente trabajen o donde ustedes vivan. Entonces ya vamos a ver en detalle acá cómo vamos a elaborar la evidencia. Entonces lo primero que nos dice la guía es que el mapa mental que vamos a elaborar tiene un tema. ¿Y ese tema cuál es? Es el contexto económico productivo del lugar en donde ustedes viven, municipio, ciudad, donde ustedes se encuentren. Entonces, hay unos ciertos sectores económicos, ¿sí? Ustedes van a elegir uno, ¿sí? Puede ser la empresa en donde ustedes trabajen, puede ser su lugar de trabajo. Si ustedes tienen un emprendimiento, pueden elaborar ese emprendimiento, ¿sí? Y obviamente se espera que esté relacionado con su área de formación, que en este caso pues es la coordinación logística. Entonces, que no, que es que yo trabajo en cremelado, que yo trabajo en TCC, no sé, pues ese cremelado, ese TCC, esa empresa puede ser el contexto que ustedes van a escoger para elaborar su mapa mental. Entonces, lo primero es escoger ese sector. Si ustedes no están trabajando, pues eligen un sector económico, puede ser del sector primario, que como ustedes saben, pues son las actividades dedicadas a la extracción de recursos naturales, la pesca, la agricultura, la ganadería, ¿sí? Los cultivos. Puede ser del sector secundario, que ya son actividades dedicadas a la transformación de esos recursos, es decir, los que ya están en industrias,
que realizan estos procesos de transformación, o el sector terciario, que son los que están dedicados a proporcionar servicios, ¿sí? Son esos bienes que no son tangibles, sino intangibles, son servicios que se prestan. Si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa de turismo, pues obviamente escojo esa empresa para elaborar mi mapa mental sobre eso. Posteriormente, ya tengo elegido el contexto, entonces vamos a analizar las características de ese contexto que yo escogí. Entonces la guía nos dice que hay unas características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales de ese contexto. Entonces, por ejemplo, si yo escogí la empresa, por ejemplo, yo trabajo en una panadería, entonces escojo esa panadería como idea central del mapa mental. Ahora voy a analizar esa panadería desde estos contextos que vemos acá, desde el contexto social, económico, tecnológico y político. ¿Cómo puedo analizarlo? Por ejemplo, en el contexto eh, eh, social, si la empresa tiene, digamos, distintos empleados, cuántos empleados tiene, si la contratación, digamos, es directa, es indirecta, si son empleos formales, si son empleos informales. En el contexto tecnológico, por ejemplo, si la empresa utiliza software, si tienen canales de distribución, si utilizan redes sociales, cómo se realizan los procesos de distribución, ¿sí? Entonces, así voy definiendo las características sociales, económicas, tecnológicas, políticas de ese tema central de mi mapa, que puede ser mi empresa o lo que yo haya escogido o el sector productivo que yo haya escogido. Entonces, como sugerencia, acá en el centro del mapa, pues debería ir el contexto productivo que yo escogí, y las ramas del árbol pueden ser el contexto social, el contexto económico, el tecnológico y el político, ¿sí? Yo aquí pues hago una lluvia de ideas, puedo escribir palabras sueltas de cómo se encuentra esa empresa en esos distintos contextos que aparecen, ¿sí? Y obviamente, pues entre más, eh, digamos, conceptos, pues yo le ubique a cada una de esas características, pues obviamente el mapa mental va a tener muchas más herramientas como de dónde enriquecerse y verse mucho más nutrido. El siguiente paso, pues es organizar ya como tal el mapa mental. Entonces, acá podemos escoger el contexto productivo, ¿sí? El negocio, la empresa, o si yo no trabajo, repito, pues puedo escoger, por ejemplo, mi ciudad, cómo se encuentra, o el municipio donde yo resido, y obviamente voy desglosando las características de ese contexto productivo escogido. Sí es muy importante que en el centro del mapa pues coloquen ese contexto y obviamente pues una imagen representativa, y a partir de ahí pues empiezan a derivar las ramas principales para cada una de esas características, y así sucesivamente pues van a sacar las subramas también de estas, como vemos en el dibujito que yo les pongo acá a modo de ejemplo. Y una vez que lo tengan elaborado, pues lo van a exportar en PDF. Ese mapa mental pues solamente va a tener una sola página y lo van a entregar. Recuerden que estamos en fase de análisis, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2, y acá aparece mapa mental y pues mi nombre para que ustedes se ubiquen mucho más fácil. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a esta evidencia? Profe, ¿puede devolver la imagen anterior a la donde está ubicada la evidencia, la que sigue? Producto a entregar. ¿Esta? Esa. Eso, gracias, profesor. Con mucho Profe, gusto. una pregunta, ¿eso es individual o en grupo? Es individual. Listo, gracias. ¿Dudas sobre la elaboración de la evidencia? Bueno,
Entonces voy a cerrar Profe, acá. una pregunta. Señora. Tenemos que explicarlo en un video. No, señora, tienen que elaborar un mapa mental solamente. No tienen Solamente, que, bueno, no tienen que elaborar videos, solo el mapa mental. El entregable es el mapa mental. bueno, está bien. Listo, entonces voy a cerrar acá. Y voy a abrir la segunda evidencia. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están observando mi pantalla en este momento? Sí, profe, sí se ve. Ok, listo. Entonces acá me voy a saltar esto y llego directamente a la evidencia, pues sin el contexto de la introducción. La segunda evidencia que se va a desarrollar es una propuesta de investigación formativa, que también tiene pues como fecha de inicio el día de hoy y fecha de cierre el próximo domingo. Una propuesta de investigación, digamos que es como un plan, ¿sí? Escrito, en donde el investigador explica cuál es el problema que identifica en ese contexto productivo, cómo piensa investigarlo para poder proponer pues una solución, ¿sí? Y qué métodos va a utilizar para recoger la información en esta investigación. Entonces, acá los pasos a seguir para desarrollar la evidencia, pues son revisar el material de formación, que es el mismo material de la evidencia anterior, y van a descargar un anexo en la evidencia que se denomina formato de propuesta, ¿sí? Es un formato que está en Excel, ya está prediseñado, o sea, ustedes no tienen que elaborar nada, sino simplemente diligenciar la información que aparece allí en ese formato que ya les voy a explicar cómo se diligencia, ¿sí? Entonces, voy a salirme un momento y les muestro el formato que yo ya lo tengo pues previamente descargado. Y ahorita les muestro cómo lo descarga. Entonces, este es el formato de propuesta. Es este Excel que aparece acá. Como pueden ver, ubiquémonos en la parte de abajo, ¿sí? Este Excel nos muestra 5 etapas. Etapa de preparación, etapa de ejecución, procesamiento, interpretación de resultados y la etapa de conclusiones. Aquí hago la primera aclaración. Por cuestiones de tiempo, digamos que este es un formato que ya está diseñado para elaborar propuestas de investigación, pero si diligenciamos todas las casillas, pues es como si acabáramos la investigación, la propusiéramos, recolectáramos la información, la procesáramos, la interpretáramos y presentáramos unas conclusiones. Pero obviamente una investigación pues no se realiza en una semana y obviamente ustedes tienen que entregar esta evidencia a más tardar el domingo. Entonces, por esa razón, la única casilla que ustedes van a diligenciar o la única pestaña es esta, la de preparación, que es en donde uno plantea como la parte teórica de su propuesta de investigación, ¿sí? Ya les voy a explicar en detalle cómo se diligencia. Acá simplemente pues es ir llenando ítem a ítem estas casillas que aparecen acá. El título del proyecto, el resumen, las palabras clave, la justificación, los antecedentes de ese contexto que ustedes van a investigar, el problema pues identificado, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, las actividades que van a realizar para lograr pues estos objetivos, el nivel de investigación, el tipo de investigación, la justificación, el marco teórico, el método que simplemente pues se define y la metodología y acá pues la referencia bibliográfica. Entonces para que lo tengan claro, ustedes me van a cargar en Sayuna este mismo formatico, pero pues obviamente diligenciado. Entonces vamos a ver
aquí en la presentación que yo tengo, cómo se diligencia ese formato. Entonces acá, como acabamos de ver, pues estas son las 5 pestañas que ustedes van a encontrar. Repito, solamente van a diligenciar la etapa 1, las otras no. Es importante que ustedes, la guía dice que se debe diligenciar el formato en fuente Arial 10 y interlineado 1.5. Entonces, el primer ítem, si recordamos en el formato, es el título, ¿sí? El título de su propuesta de investigación. Entonces, ese título debe ser claro, debe ser corto, debe tener máximo 15 palabras, ¿sí? Y pues obviamente no puede tener ni abreviaturas ni fórmulas. Acá vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir mirando cada uno de los ítems de la propuesta y lo vamos a ir ejemplificando. Entonces, el ejemplo que vamos a tomar es una panadería artesanal en un municipio del departamento del Huila. Entonces, ¿cuál sería el título que podría proponer yo para esta panadería? Pues el título de la propuesta de investigación sería Implementación de herramientas digitales para aumentar las ventas de la panadería artesanal La Delicia. Entonces acá, pues obviamente ya está identificado el problema. Ahora vamos a ver cómo se plantea y cómo se define ese problema. Entonces, después del título viene el resumen, ¿sí? Es un resumen corto que debe estar planteado tanto en inglés como en español. ¿Por qué lo pide en inglés y en español? Porque recuerden que estamos haciendo un acercamiento a un ejercicio de cómo se plantea una propuesta de investigación. Y todas las propuestas nos piden el resumen y el abstract, que es el resumen pues en inglés. Ya ustedes pueden utilizar una herramienta para traducir pues obviamente el resumen. Debe ser corto, debe tener pues por ahí unos 2 o 3 párrafos y máximo 120 palabras, ¿sí? Y debe obviamente reflejar de qué se trata ese estudio o esa investigación que ustedes van a hacer. Entonces, si retomamos el ejemplo de la panadería, aquí definimos que la panadería pues enfrenta dificultades para incrementar sus ventas debido al escaso uso de herramientas digitales. Entonces, nuestra propuesta de investigación pretende diseñar unas estrategias de marketing digital adaptadas al contexto socioeconómico en donde se encuentra esa panadería. Se utilizarán encuestas a los clientes y entrevistas al dueño de la panadería para identificar necesidades y oportunidades. Esos resultados de esas encuestas pues van a permitir que yo proponga un plan de acción para incrementar las ventas de esa panadería, que en últimas pues fue el problema que se identificó. Por eso les digo que esta propuesta de investigación puede salir del mapa mental que ustedes elaboren en la evidencia anterior, porque ahí ya está, digamos, hecho el análisis del contexto de ese negocio o de esa empresa. Seguidamente vienen las palabras clave. Acá hago una salvedad. Las palabras clave como tal están debajo del resumen, pero yo solo las escribo cuando ya he definido todo el proyecto, porque las palabras clave son como esos términos importantes de mi proyecto. O sea, son unas palabras, como su nombre lo indica, muy importantes que definen o resumen, es resumir mi propuesta en 5 palabras, ¿sí? Entonces, pues para poder definirla, yo primero tengo que haber hecho todo el trabajo. Normalmente cuando uno está elaborando pues una tesis o un proyecto de investigación, las palabras clave siempre se definen pues al final. Entonces, en este caso, hablando del ejemplo, yo podría definir primero pues panadería artesanal, que es el enfoque de mi negocio, el marketing digital, que es la propuesta con la cual yo pretendo pues incrementar las ventas. El otro término sería ventas, el otro comercio electrónico y el otro el lugar en donde se ubica pues la panadería. Seguidamente viene la justificación, que es donde nosotros vamos a explicar por qué es importante resolver ese problema que identificamos. ¿Quiénes serían los beneficiados
de darle solución a esa problemática, ¿sí? Aquí se puede también hablar acerca de la importancia y el impacto que van a tener esos beneficiarios. Entonces, en el ejemplo de la panadería, si nosotros podemos resolver esa baja visibilidad que la panadería tiene, pues eso va a permitir que hayan más clientes porque la vamos a hacer más visibles y obviamente pues eso va a permitir mejorar los ingresos, por lo tanto se van a ver beneficiados sus propietarios y seguidamente se va a fortalecer la economía local porque pues la panadería puede crecer, puede generar muchos más empleos y obviamente va a tener un impacto en cuanto al tema cultural de la culinaria pues de la región, hablando de que es una panadería artesanal. Después definimos los antecedentes. Aquí lo que nosotros hacemos es como una búsqueda de información reciente, sobre todo de los últimos 3 años hacia atrás, que hablen sobre el mismo tema que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Entonces aquí vamos a buscar, digamos, casos de panaderías que hayan enfrentado también problemas de ventas. Si no encontramos de panaderías puntualmente, entonces nos vamos a buscar empresas pequeñas en zonas rurales o en municipios que también hayan tenido ese tipo de dificultad en cuanto a ventas, pero que hayan podido tener éxito debido al uso pues, de los canales digitales, páginas web o redes sociales. Seguidamente definimos el planteamiento del problema, ¿sí? Que es donde nosotros describimos el problema, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y qué pasaría si no se soluciona, ¿sí? Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, ¿cuáles son las causas de que haya que haya pocas ventas? Pues que la panadería no tiene presencia en redes sociales, que desconocen las plataformas digitales y obviamente pues el mundo en este momento pues se encuentra digitalizado y la panadería como tal no está presente en ese sector y eso no le ha permitido ser más visible. ¿Cuáles serían las consecuencias si eso no se resuelve? Pues que no se van a incrementar las ventas y que se van a estancar y que pues probablemente tienda a desaparecer el negocio. Seguidamente definimos la pregunta de investigación. Es una pregunta clara que se espera que nosotros respondamos después de haber hecho la investigación. Esa pregunta tiene que ir relacionada tanto con los objetivos como con los antecedentes y lo que nosotros investigamos, ¿sí? La pregunta debe estar orientada a resolver el problema que identificamos. Entonces, en el caso de la panadería, sería ¿cómo influye la implementación de herramientas digitales en el aumento de ventas de la panadería La Delicia? ¿Sí? Acuérdense que estamos identificando que el problema es que ellos no tienen suficientes ventas porque la panadería no es muy conocida. Entonces, la solución que nosotros proponemos es implementar herramientas digitales para aumentar las ventas. Entonces, la pregunta de investigación sería, esa implementación de herramientas digitales sí permitiría que aumenten las ventas o no. Entonces, ¿cómo lo planteamos a modo de pregunta? ¿Cómo influiría esa implementación en las ventas de la panadería? Después definimos el objetivo general, ¿sí? Que debe ir pues relacionado con el problema y con la pregunta de investigación. Debe ser muy concreto y debe estar redactado con verbo en infinitivo. Eso quiere decir que debe terminar en ar, o ir, ¿sí? El objetivo general, para que ustedes lo entiendan, es lo que nosotros queremos lograr en la investigación, ¿sí? Entonces, acá en el caso que hemos venido trabajando, sería diseñar una estrategia, diseñar, termina en ar, o sea, es un verbo infinitivo, de implementación de herramientas digitales para mejorar las ventas en la panadería artesanal La Delicia. Después definimos los objetivos específicos. Son esos pequeños pasos que nosotros debemos cumplir para lograr el objetivo general. Como definimos que el objetivo general es diseñar una estrategia de implementación de herramientas digitales, pues entonces, ¿cómo serían los objetivos específicos? Primero, debemos diagnosticar
el uso actual de herramientas digitales en la panadería, es decir, si lo usan o no lo usan. Segundo, identificar qué estrategias digitales exitosas en emprendimientos similares, por eso aquí sería importante los antecedentes. Y finalmente, proponer un plan de acción digital, ¿sí? Seguidamente viene el marco teórico, qué autores, qué conceptos, qué investigaciones, digamos, lo que nosotros encontremos en la web que nos permita hacer una relación con el problema de investigación que nosotros identificamos, ¿sí? Son como todas esas teorías, la información que nosotros pues encontremos. En este caso, como nosotros estamos hablando de que vamos a utilizar unas herramientas digitales, pues podemos relacionar eso con marketing digital. Y hay un autor que se llama Kotler que propone pues este tipo de estrategias. Otro marco teórico sería el uso de redes sociales para pequeñas empresas, y aquí está el autor, y la normativa de comercio electrónico en Colombia. O sea, el marco teórico son todos esos referentes teóricos que me permiten a mí darle mayor fuerza y darle mayor impacto a mi investigación, pero desde un punto de vista teórico, literario o académico, si se quiere. Seguidamente, ustedes deben definir el tipo de investigación. En el material de estudio se aborda ese tema de los tipos de investigación que existen, que tenemos, digamos, la exploratoria, la descriptiva o la explicativa. Si la exploratoria, digamos, es cuando yo exploro el mercado, el contexto, para encontrar, digamos, información que me permitan darle respuesta a esa pregunta de investigación. Descriptiva si lo que yo quiero es describir las características del problema, entonces sería una investigación mucho más para dar cuenta de una realidad, y explicativa en el caso de que yo quiera demostrar causas y efectos pues de esa problemática. Después definimos la población, que sería el conjunto de personas y el contexto. Definimos como un universo de una muestra. Entonces, en este caso, nuestra población, ¿quién sería? Pues los clientes actuales de la panadería y pues el propietario. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, es decir, si yo fuera, recuerden que solo vamos a dejar planteada la propuesta de investigación, pero si yo fuera de verdad a realizarla, ¿cómo recolectaría esa información? Entonces acá nosotros podemos describir las técnicas. Estas técnicas también están explicadas en detalle en el material de estudio. Aquí las voy a mencionar, por lo menos las técnicas de observación, que sería yo ir a la panadería y mirar si los clientes tienen celular, pues porque si voy a utilizar una estrategia pues digital, lo primero que tengo que identificar es si los clientes sí tienen forma de conectarse y verme en el ciberespacio, si no, pues no hay nada. También puedo encuestar a esos clientes de la panadería o puedo entrevistarlos. Entonces yo ya defino cuál de esas técnicas voy a utilizar para recolectar información. Y acá, pues como para que ustedes lo tengan claro, pero esto pues recuerden que no lo van a desarrollar, sería la etapa de ejecución, que es en donde yo voy a procesar todos esos datos que yo reuní después de haber realizado las encuestas, de haber hecho las entrevistas. Entonces yo analizo esa información, elaboro tablas y presento pues unas conclusiones. Entonces, pues esa sería la evidencia en sí. Recuerden que lo que van a entregar aquí, pues es el formato en Excel que acabamos de ver. Ya les voy a mostrar cómo se descarga con las pestañas que les acabo de explicar diligenciadas. Entonces, recuerden pues que acá lo que vamos a aprender es cómo a mirar, pues desde un punto de vista más curioso, un entorno. Aquí no se trata solo como de buscar información, sino también pues de hacerse preguntas, de observar y de proponer unas soluciones para el contexto. Lo que yo les aconsejo es que el mapa mental lo elaboren de ese contexto, es decir, desde la empresa o el sector productivo que ustedes quieran o al que ustedes pertenezcan. Si ustedes ya trabajan en una empresa, pues es mucho más fácil, y ese mapa mental les va a permitir definir de una vez la propuesta de investigación, y así sería pues
digamos, coherente y estarían enlazadas las dos evidencias. ¿Cómo van a enviar la propuesta? Igual que el mapa mental, fase de análisis, actividad proyecto 2, guía 2 y acá propuesta de investigación. Mientras entro a Sayuna y les muestro cómo descargar el formato, ¿hay alguna duda, pregunta o inquietud? ¿En grupo, profe? No, también es individual. Gracias. Vale. Entonces acá. Aquí sí nos toca tener un poquito de paciencia porque Sayuna a esta hora se pone bastante lento. Casi que ni entra. Listo. Entonces vamos a entrar a una de las fichas, a la 46, como por mostrarles cómo descargar el formato. Está bastante lenta la plataforma. Bueno, les voy a mostrar acá en la evidencia. En la presentación, perdón. Cuando ustedes despliegan acá la actividad, ustedes dan clic acá donde dice propuesta de investigación, como si ustedes fueran a subir la evidencia. Entonces, ahí aparecen unos anexos. Descargan el anexo que dice propuesta de investigación y ahí pues se van a encontrar el formato que yo les mostré acá en clase, que es este formato de propuesta en PDF para que lo diligencien y puedan cargar su evidencia porque como podemos ver, Sayuna no, pues no entró. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud con respecto a las evidencias o es todo claro. Profe, buenas noches. Quisiera saber si va en formato Excel o PDF. En Excel, Gracias. vale, con gusto. Para que no se compliquen, porque a veces cuando uno va a exportar, las casillas se corren, se les desorganiza, entonces en el mismo formatico de Excel pueden cargar la evidencia. Bueno, muchachos, pues si no hay dudas, preguntas ni inquietudes, pues entonces dejamos la sesión hasta ahí para conectarme entonces a la otra. Como siempre, pues les deseo muchos éxitos en el desarrollo de las evidencias. Recuerden que para que no vayamos a tener inconvenientes más adelante de estar habilitando, cerrando, tratar de entregarlas a tiempo a más tardar pues el domingo y con eso dejamos la evidencia también pues terminada y cargadita y evaluada. Como siempre pues fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Les deseo un feliz resto de noche, feliz
semana y muchos éxitos en el desarrollo de estas evidencias. Listo, profe, Gracias, muchas gracias. buenas noches. Listo, profe, muchas gracias.